La historia de Herodes Agripa es un fascinante relato que nos enseña sobre las consecuencias del orgullo desmedido. Herodes Agripa nació en el año 3 a.C. y pertenecía a una familia de gran influencia, siendo nieto de Herodes el Grande, el mismo que intentó eliminar al niño Jesús. Creciendo dentro del entorno de la realeza romana, Agripa recibió una educación de élite en Roma, donde convivió con las personas más destacadas de la época, incluyendo al futuro emperador Claudio. Desde joven, Agripa estuvo inmerso en la alta sociedad y mostró ser un hábil maestro en el juego político. A diferencia de otros gobernantes de su tiempo, sabía cómo agradar tanto a los romanos como a los judíos, una habilidad rara y valiosa en ese momento. Para los romanos, era un amigo leal y un administrador eficiente. Para los judíos, se mostraba como un devoto seguidor de la ley de Moisés, respetando las tradiciones y costumbres judías. En Jerusalén, se convirtió en una figura muy respetada, ganándose la adoración de los rabinos y el respeto del pueblo. Sin embargo, aquí es donde reside la ironía de su historia. A medida que aumentaba su poder, su ego crecía también. Este orgullo desmesurado pavimentó el camino hacia su eventual caída. Agripa empezó a verse no solo como un rey, sino como alguien casi divino, ignorando la advertencia bíblica de que el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Proverbios 16:18. Agripa desencadenó una persecución contra los seguidores de Jesús, no movido por convicciones religiosas, sino por política, sabiendo que la persecución de los cristianos le otorgaría el favor de ciertos grupos influyentes. Su ascenso al poder en Judea fue meteórico, llegando a controlar un territorio casi tan grande como el de su abuelo Herodes el Grande. Reconstruyó Jerusalén, promovió festivales y se consolidó como una figura prominente en el Mediterráneo oriental. Si estás disfrutando de esta historia y las lecciones que estamos compartiendo, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido inspirador. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Agripa tenía un talento especial para construir alianzas estratégicas, manteniendo amistades tanto con los emperadores romanos como con líderes judíos, un logro notable en tiempos tan turbulentos. Pero todo ese éxito tenía un precio, y ese precio estaba a punto de cobrarse de una manera que nadie podía prever. El éxito y el poder tienden a revelar la verdadera naturaleza de una persona, y en el caso de Agripa, mostró a un hombre dispuesto a todo para mantener su prestigio político. La oscuridad se intensificó para la iglesia primitiva en Jerusalén cuando Agripa decidió ganar aún más popularidad entre los líderes judíos, persiguiendo al creciente grupo de seguidores de Jesús. La Biblia nos relata en Hechos 12:1 que, en ese tiempo, el rey Herodes comenzó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Esta no fue una vendetta personal, sino una estrategia política. La primera víctima de esta persecución fue Santiago, el hermano de Juan, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Agripa ordenó su ejecución con la espada, convirtiendo a Santiago en el primer apóstol en sufrir el martirio. Su muerte causó júbilo entre los opositores del cristianismo, justo lo que Agripa quería ver. Al ver que esto complacía a los judíos, su siguiente objetivo fue Pedro, el líder reconocido de la iglesia en Jerusalén. La captura de Pedro ocurrió durante la fiesta de los panes sin levadura, un momento significativo en el calendario. Se asignaron 16 soldados judíos para vigilarlo en 4 grupos de 4. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Mientras Pedro estaba en prisión, la iglesia permaneció en constante oración por él. Y sucedió lo impensable. Una noche, un ángel del Señor apareció en la celda. Las cadenas cayeron de las muñecas de Pedro y fue liberado milagrosamente. Cuando Agripa descubrió la fuga, se enfureció y ordenó la ejecución de los guardias responsables. Este episodio nos muestra algo fascinante sobre la forma en que Dios opera. Aunque permitió el martirio de Santiago, eligió liberar a Pedro de manera sobrenatural. Son los misterios de los planes divinos que no siempre entendemos, pero que siempre tienen un propósito superior. La persecución no se detuvo allí. Agripa intensificó sus esfuerzos contra los seguidores de Jesús en toda Jerusalén. Las familias fueron separadas, perdieron sus propiedades y muchos se vieron obligados a huir de la ciudad. Sin embargo, como ha ocurrido a lo largo de la historia,
del cristianismo, la persecución tuvo el efecto contrario al esperado. Cuanto más se perseguía a los cristianos, más se expandía el mensaje del Evangelio. Aquellos que huían de Jerusalén llevaban su fe a otras ciudades y regiones. Era como si la persecución de Agripa estuviera, inadvertidamente, ayudando a cumplir la orden de Jesús de llevar el Evangelio a todas partes. Durante este periodo, algo interesante comenzó a suceder en Jerusalén. Mientras Agripa pensaba que estaba fortaleciendo su posición política, en realidad estaba cavando su propia tumba. Su orgullo y arrogancia crecían día a día, y comenzó a verse a sí mismo como más que un simple mortal. Las personas notaron cambios en su comportamiento. El hombre que una vez fue conocido por su habilidad política y diplomática, estaba convirtiéndose en alguien que exigía ser tratado como una divinidad. El poder había subido a su cabeza de tal manera que no percibía las señales de advertencia. Todos estos eventos prepararon el escenario para algo aún más significativo que estaba por suceder, algo que serviría como un recordatorio eterno del peligro del orgullo y la importancia de la humildad ante Dios. La historia de Agripa nos enseña que perseguir al pueblo de Dios nunca es una buena idea. Como está escrito en Hechos 5:39, si esto viene de Dios, no podrán destruirlos. Corre el riesgo de estar luchando contra Dios. Y esto es precisamente lo que le ocurrió a Agripa. Como veremos a continuación, lo que sucedió en Cesarea cambiaría para siempre la historia de Herodes Agripa. Era un día aparentemente normal cuando decidió hacer una aparición pública especial. La ciudad estaba alborotada debido a un grave conflicto entre el rey y las ciudades de Tiro y Sidón. Estas ciudades dependían completamente de las tierras de Agripa para su alimentación. Imagina la situación. Dos ciudades importantes necesitaban importar alimentos de las tierras del rey para sobrevivir. Y Agripa, consciente de esto, había cortado relaciones con ellas. La Biblia no especifica el motivo exacto, pero, conociendo su carácter, probablemente se debiera a algún asunto de ego o poder. Los representantes de estas ciudades, desesperados, lograron hacerse amigos de Blastó, el camarero del rey, un asistente cercano, para conseguir una audiencia con Agripa. Necesitaban resolver esta situación rápidamente, ya que sus ciudades sufrían por la falta de suministros. Agripa decidió convertir esta situación en un gran espectáculo. En el segundo día de festividades, apareció vestido con sus impresionantes ropas reales. Historiadores del período, como Josefo, describen que su vestimenta estaba hecha completamente de plata, brillando espectacularmente bajo el sol de la mañana. Al subir al escenario para pronunciar su discurso, la luz reflejó en sus prendas plateadas creando un efecto deslumbrante. La gente empezó a gritar: «Es la voz de un dios, no de un hombre». Era exactamente el tipo de adulación que su ego ansiaba en ese momento crucial. Agripa se encontraba en una encrucijada. Podía haber rechazado esa adoración y darle gloria a Dios, como cualquier rey judío debería haber hecho. Después de todo, el primer mandamiento es muy claro acerca de no tener otros dioses. Sin embargo, él eligió un camino diferente. Aceptó esa adoración y se deleitó en cada palabra de alabanza, como si realmente fuese una divinidad. Fue en ese preciso momento que todo cambió. La Biblia nos cuenta que, en ese instante, un ángel del Señor se enojó con él por no haber dado gloria a Dios. Lo que ocurrió a continuación fue tan impactante que no solo fue registrado en las Escrituras, sino también en documentos históricos de la época. Josefo, el famoso historiador judío, proporciona detalles inquietantes sobre lo sucedido. Se dice que Agripa fue afectado por dolores insoportables en el estómago, tan intensos que tuvo que ser llevado fuera del teatro. Las mismas personas que momentos antes lo adoraban como a un dios ahora lo veían siendo transportado en agonía. Lo más impresionante es que su muerte no fue rápida. A lo largo de varios días, Agripa sufrió terribles sufrimientos mientras los gusanos comenzaron a devorar su cuerpo aún vivo. Este hombre que había permitido ser adorado como un dios, estaba experimentando una de las muertes más humillantes de la historia. La escena en Cesarea se convierte en un recordatorio poderoso. El mismo hombre que había perseguido a los cristianos, que había creído tener el control sobre todo, enfrentaba ahora las duras consecuencias de su orgullo. Como dice el libro de Proverbios,
El orgullo precede a la destrucción y la altivez del espíritu a la caída. La muerte de Herodes Agripa I no solo fue un momento histórico, sino un punto de inflexión que demostró al mundo cómo el orgullo puede llevar incluso al hombre más poderoso a su ruina. Imagina la escena. El rey que momentos antes brillaba con sus vestiduras plateadas, ahora se retorcía de dolor en el suelo. Los médicos de la corte, considerados los mejores de la época, estaban completamente desconcertados. Nunca habían visto algo así. Era como si una fuerza mayor estuviera devorando al rey desde adentro. La condición que atacó a Agripa fue descrita por los historiadores antiguos como una enfermedad provocada por una infestación de gusanos, que comenzó a consumir sus órganos internos mientras aún estaba vivo. El olor era tan repugnante que pocos podían permanecer en el mismo ambiente que él. Incluso los sirvientes y personas cercanas tenían que turnarse para cuidarlo, pues nadie soportaría estar mucho tiempo expuesto a esa horrenda realidad. Lo más significativo es que esta aterradora muerte no fue un hecho aislado en la historia bíblica. Hubo otros que, al ocupar el lugar de Dios, encontraron finales similares. Un ejemplo es el rey Nabucodonosor, quien también fue exaltado y terminó viviendo como un animal durante 7 años. La diferencia fue que Nabucodonosor se arrepintió y fue restaurado. En contraste, a Agripa no le ofrecieron segundas oportunidades. Los médicos intentaron de todo: ungüentos, remedios de hierbas, rituales de curación, pero nada funcionó. Era como si una fuerza implacable estuviera determinada a demostrar que ningún poder humano podía detener lo que estaba ocurriendo. La muerte de Agripa serviría como lección para las generaciones futuras. Mientras tanto, en la ciudad, la noticia se esparció rápidamente entre el pueblo. Aquellos que, poco antes, gritaban que su voz era la de un dios, ahora se enfrentaban a la dura realidad de su caída. Ahora murmuraban sobre cómo el hombre que se había dejado llevar por la arrogancia, ahora estaba siendo consumido por gusanos. La ironía era palpable, recordando las palabras del Salmo 75, donde se afirma que Dios es el juez que humilla a unos y exalta a otros. Para los cristianos que sobrevivieron a la persecución, este evento era un claro ejemplo de la mano de Dios actuando. No se trataba de venganza, era la justicia divina manifestándose. La iglesia primitiva aprendió una lección valiosa. Dios es poderoso y no necesita que defendamos su honor. Él sabe cómo hacerlo por sí mismo. El sufrimiento de Agripa fue tan intenso que sus gritos resonaban en los corredores del palacio, y sus propios hijos no podían acercarse a él. El hombre que había construido una imagen de poder y divinidad, ahora se encontraba reducido a un estado tan lamentable que nadie desearía estar en su lugar, ni siquiera su peor enemigo. En sus momentos finales, Agripa quizás recordaba las palabras del profeta Isaías: «Toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor de la hierba». Todo su poder, toda su influencia y todas sus conquistas ya no importaban. Su orgullo había cambiado su destino para siempre. Mientras continúas viendo, comprenderás mejor esta misteriosa enfermedad que atacó al rey. En el 5.º día, su situación fue la peor. Los gusanos se multiplicaron de tal manera que su cuerpo casi había sido devorado. La agonía llegó a su fin cuando su corazón finalmente dejó de latir. El gran rey Herodes Agripa I, que se había dejado adorar como un dios, murió de la manera más humillante posible. Esta muerte se convirtió en un hito en la historia de la iglesia primitiva, ya que el hombre que había iniciado una de las más severas persecuciones contra los cristianos encontró su final de una forma inesperada. Como se menciona en Gálatas 6, no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. La condición que causó la muerte de Herodes Agripa es conocida en la medicina antigua como una enfermedad parasitaria. Historiadores y médicos modernos plantean que pudo haber sido una grave parasitosis intestinal, posiblemente combinada con otras complicaciones. Los síntomas descritos por Josefo incluían dolor abdominal, un olor pútrido intenso y la presencia de gusanos visibles. Es interesante que se mencionen condiciones similares en otros registros históricos, generalmente asociadas a gobernantes tiránicos o aquellos que se proclamaban divinos. En la Biblia, encontramos referencias en Hechos 12:23, donde se describe que un ángel del Señor lo hirió porque no dio gloria a Dios y fue comida por gusanos. La muerte de Herodes Agripa
enseña una poderosa lección sobre el orgullo. Proverbios 16:18 nos advierte que el orgullo precede a la destrucción y la soberbia a la caída. Esto es precisamente lo que le ocurrió a él. El ejemplo más claro del Nuevo Testamento sobre las consecuencias del orgullo desmedido se refleja en la historia de Agripa, que muestra cómo Dios resiste a los soberbios, pero otorga gracia a los humildes. Mientras Agripa persiguió a la iglesia y aceptó la adoración divina, Dios comenzó a preparar un juicio que serviría como lección para las generaciones futuras. A lo largo de la historia, encontramos otros casos de orgullo similar, siendo el más notable el de Nabucodonosor, registrado en Daniel capítulo 4. Este rey también se exaltó a sí mismo como Dios, pero tuvo la oportunidad de arrepentirse, viviendo como un animal durante 7 años. En el Antiguo Testamento, el faraón del Éxodo persistió en su arrogancia hasta su destrucción, y el rey Usías, mencionado en Dugno Crónicas 26, fue castigado con lepra cuando intentó usurpar funciones sacerdotales. Esta lección sobre el orgullo sigue siendo relevante hoy en día, tal como se menciona en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La historia de Agripa sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo. Aunque en la actualidad no vemos personas proclamándose dioses abiertamente, el orgullo sigue siendo una trampa peligrosa, especialmente en las redes sociales, donde la tentación de buscar la exaltación personal en el trabajo o en las relaciones puede ser fuerte. Jesús siempre estuvo presente para enseñarnos el camino contrario, como se dice en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una enseñanza que debemos poner en práctica a diario, reconociendo que todo talento y logro provienen de Dios. La humildad no es debilidad, sino sabiduría. La trágica conclusión de la historia de Herodes Agripa deja un mensaje que trasciende los siglos. Su vida no es solo un relato histórico, sino un testimonio vivo de cómo Dios trata con el orgullo humano. En 1 Pedro 5:5 se nos recuerda que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hoy, cuando visitamos las ruinas de Cesarea, donde tuvo lugar todo esto, podemos reflexionar sobre cómo un hombre tan poderoso tuvo su reinado terminado de una manera tan humillante. El teatro donde pronunció su discurso sigue en pie, actuando como un memorial silencioso de aquel fatídico día. Hemos llegado al final de esta increíble historia. Si este video ha impactado tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Comparte esta historia con amigos y familiares, ya que todos deben conocer esta increíble lección. Nos vemos en el próximo video, lleno de más relatos fascinantes de la Biblia. Recuerda que al final, toda la gloria pertenece únicamente a Dios. Hasta luego.